Hoy tengo el placer de presentar a una persona muy querida para nosotros y bueno, estoy muy contenta porque esté aquí, aparte de por sus conocimientos académicos, porque es una persona excelente. Linda Borean es catedrática de Historia del Arte de la Edad Moderna en la Universidad degli Studi di Udine, donde dirige el Departamento de Humanidades y Estudios del Patrimonio Cultural. Ella ha investigado especialmente sobre la cultura artística en Venecia en la época moderna y con especial atención al mecenazgo y al coleccionismo. Ha sido comisaria de varias exposiciones, entre ellas I colori della seduzione, Giambattista Tiepolo y Paolo Veronese en 2012, y también ha participado en muchos catálogos de exposiciones y, bueno, pues por resaltar alguno, en el catálogo de la exposición de Tintoretto que hubo aquí en el Museo del Prado en 2007, o en Guido Cagnacci, protagonista de Seicento tra Caravaggio e Reni en 2008, y La fábrica del Rinascimento, processi creativi, mercato e produzione a Vicenza. Bueno, luego ha tenido ha sido becaria del Getty Research Institute, Senior Fellows del Metropolitan Museum y bueno, pues yo simplemente decir que es una de las personas más brillantes, de los investigadores más brillantes del panorama internacional, y ya sin más les dejo con Linda. Buenas tardes, l'unica cosa che dirò in spagnolo. Y esta es la única cosa que diré en español, porque desgraciadamente no lo hablo, aunque sé leerlo. En primer lugar, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a los compañeros, los colegas del Museo del Prado, que me han invitado nuevamente para dar una conferencia. Y debo decir que siempre me alegra venir a Madrid porque es una ciudad a la que adoro. Y adoro este museo y a nuestros amigos madrileños. Esta tarde vamos a hablar de un tema del que pueden leer el título en la diapositiva, pero no se asusten: coleccionismo, mercado, revival pictórico. De hecho, lo que vamos a hacer juntos será un viaje, como si fuéramos unos pequeños investigadores, para tratar de comprender cuál fue la fortuna, la fama de Veronese durante la época de Tiepolo, un pintor que todos ustedes conocen, porque suya es la decoración del Palacio Real de Madrid. También murió en Madrid, pero no sabemos dónde está enterrado. Si alguien tiene alguna noticia al respecto, pues sobre el enterramiento de Tiepolo, para nosotros los venecianos estaríamos encantados de saberlo. Voy a empezar con una cita. La pueden leer aquí en la pantalla. Es de un viajero francés, Charles-Nicolas Cochin. Cochin define la pintura de Paolo Veronese, incluso el pincel de Paolo Veronese, como seductor, un pincel seductor. Y esta idea de la pintura seductora, Cochin la tiene cuando realiza su gran tour en Italia entre 1649 y 1751. Y ese adjetivo seductor se convierte en una especie de segunda piel para el veronés. Y esta segunda piel, en el siglo XVIII, será absorbida, por así decirlo, por el que se considera como el émulo, el discípulo, el nuevo inventor de la pintura del veronés, que fue precisamente Tiepolo. Aquí vemos el busto del veronés en la iglesia de San Sebastián, su iglesia, la iglesia en la que ha dejado tantas obras suyas en Venecia, y a la derecha un autorretrato de Giambattista Tiepolo, tal como puede verse en los frescos del Palacio Patriarcal de Udine. Esta tarde vamos a abordar tan solo algunos aspectos, así que no se preocupen, no les voy a bombardear con mucha información. Pero antes de entrar en el núcleo
en el motivo por el que la fama de Paolo destaca en el 18 y cómo se interpreta ese artista, en cambio, en el 16, tenemos que dar un salto precisamente al 16, cuando a Paolo Veronese se le define precisamente como un pintor de príncipe y señores. Una idea muy concreta y muy eficaz de la aceptación y la consideración que tenía Veronese en el 18, la tenemos en esta cita, una cita muy larga, que no les pido que lean, pero yo he subrayado algunos términos, he puesto en negrita. La cita es de un personaje muy importante para la historia del arte italiano. Es el secretario de Giovan Battista Agucchi. Agucchi era secretario de un poderoso prelado de Roma, el cardenal Francesco Barberini, que estaba muy ligado al Papa Urbano VIII. Barberini estaba buscando desesperadamente obras de Paolo Veronese. Estamos en 1632, Francesco Barberini quería, por ejemplo, comprar La familia de Darío con Alejandro, que es una de las obras más importantes de Veronese. Ahora está en la Galería Nacional de Londres, prácticamente nunca lo prestan. Entonces envía a Agucchi a Venecia y a través de su secretario buscan obras de Veronese. ¿Y cómo describen a Veronese? Lo describen como perfecto en el dibujo, valiente en los inventos, universal en las figuras y en las arquitecturas. Y en la exposición que tenemos aquí en el Prado es posible captar precisamente estas tres facetas: el dibujo, la universalidad, la invención, la arquitectura y también la perspectiva. Estamos en 1632, como decíamos. Algunos años después, Marco Boschini, el crítico más importante de la pintura veneciana del 600, que defendía la grandeza de la pintura del siglo anterior, define a Paolo Veronese como un dios de la pintura, textualmente. ¿Y Boschini qué hace? Pues le pide perdón a Tiziano por haberse atrevido a definir a Paolo Veronese una especie de divinidad. Pues esta es la obra que Francesco Barberini quería comprar, intentaba desesperadamente comprar en 1632. Mientras tanto, en 1646, otro escritor veneciano, Carlo Ridolfi, publica la primera biografía del pintor. Estamos en 1646. Allí, a Paolo Veronese se le define como pintor de príncipes y señores. Por lo tanto, se va creando una especie de idea, de imagen del artista que no puede dejar de tener consecuencias a la hora en el mercado de sus obras, en la circulación de sus obras. Cuando se publicó esa biografía, algunas obras muy importantes y de gran calidad, como las dos alegorías que vemos aquí, que hoy están en la colección Frick de Nueva York, que dejaron Venecia en 1621 para ir a Praga, a la colección de Francisco de Habsburgo, junto con otro grupo de obras igual de importantes, las llamadas alegorías del amor, que hoy están conservadas en la Galería Nacional de Londres. Las vamos a ver, todas ellas, son 4, que después pasaron a la colección de la reina Cristina de Suecia. También alrededor de los años 40 de ese siglo, muy probablemente abandona Venecia también esta obra, La disputa con los doctores en el templo, uno de los cuadros de Veronese más importantes que están aquí en el Prado, en la exposición, y que quizás fuera adquirido por Diego Velázquez durante alguno de sus viajes a Italia.
Ahora bien, conseguir pinturas originales de Paolo Veronese, sobre todo las obras de gran tamaño, de tamaño monumental, era algo realmente muy caro, muy difícil, y no todo el mundo podía conseguirlo. También porque obras de este tipo eran muy pocas. Los aristócratas venecianos que las poseían exigían además unas cifras, unos precios disparatados que se correspondían más con la imagen, con el estatus de estas obras, más que con los precios de mercado. Además, en el precio de las obras de arte se interactúan muchos factores: la fama del artista, el estado de conservación de la obra, pero también lo listo que sea el marchante, además de las demandas, de la demanda. Y por lo tanto hay muchos elementos que hacen difícil comprender un poco cómo se llega a un determinado precio en una obra de arte. Y para demostrar lo difícil que era adquirir cuadros de Veronese, vemos la historia de una obra muy famosa. Son 4 grandes lienzos que hoy están en Dresden, en la Gemäldegalerie, Galerie, que fueron adquiridos en 1646 por Francisco I de Este, a una familia Cuccini. Y eso fue después de 2 años de negociaciones. Tan es así que el príncipe en un determinado momento ya se había planteado tirar la toalla. Y no solo pagó esas obras con dinero, sino que tuvo que otorgarle a la familia Cucina un título nobiliario. Eso es un poco para darles una idea del estatus, de la importancia que tenían las obras de Veronese, y cada vez más. Pero ojo, en Venecia existe el gobierno veneciano. El gobierno veneciano estaba capacitado para autorizar órdenes religiosas o iglesias para vender obras de Veronese que fueran de su propiedad. Y eso ocurrió con un episodio que probablemente fue uno de los más eclatantes en el mercado del arte del siglo XVII europeo. No se trató realmente de una venta propiamente dicho, fue una donación. El gobierno de la Serenísima, la República de Venecia, en 1664 decidió donar a Luis XIV de Francia la obra, el lienzo de gran formato que vemos aquí, un lienzo mural, que en aquella época decoraba el refectorio de los padres servitas. Es una de las grandes escenas de Veronese, los grandes banquetes que lo hicieron famoso en la historiografía del arte y entre el público. ¿Y por qué este cuadro se regala? Pues fue un regalo diplomático. Como sucedía en el pasado y también hoy, el arte puede convertirse en un objeto diplomático, por así decirlo. El gobierno veneciano necesitaba tener una relación excelente con Francia. Por lo tanto, Luis XIV, el Rey Sol, como se le conoce, que deseaba poseer pinturas importantes del XVI veneciano, recibe con gusto ese regalo. La pintura se encuentra hoy en los Museos Nacionales de Château de Versailles. Seguimos en la primera mitad del XVII. Al mismo tiempo, se va formando el mito del Veronese a través de otro canal, el de los grabados. Los grabados que representan sus obras. Aquí en la exposición hay la del banquete en casa de Levi, pero a partir de los años 30 estos grabados proliferan, a partir sobre todo de esta obra, Las bodas de Caná, que en aquella época se encontraba en el convento de San Jorge Mayor.
otra cena, otro banquete, probablemente el más famoso, en el que Paolo transforma una escena religiosa en clave profana. Pues bien, la orden de los benedictinos que poseían esa pintura empieza a encargar una serie de grabados, precisamente para que aumentara la fama de la pintura que poseían. Y aquí vemos uno de los primeros grabados que se publicaron precisamente a partir del, basados en la boda de Caná de 1637. Luego empiezan las copias de las pinturas. Un último dato para cerrar, para finalizar con este prólogo sobre el siglo XVII. En 1681, el mito de Paolo Veronese se consolida aún más gracias a otro episodio, es decir, la venta de su taller, o por lo menos lo que quedaba de su taller. Ahora bien, a diferencia de Tiziano o Tintoretto, cuyos hijos tomaron el testigo de la profesión del padre, en el caso de Paolo Veronese, después de unos años de actividad, su hermano y sus hijos, es decir, sus herederos, abandonan la profesión. Y todo lo que se encontraba en el taller de Paolo Veronese, pinturas inacabadas, dibujos, grabados, bocetos, todo ello se convierte en una especie de colección a cargo de Giuseppe Cagliari, que era el bisnieto de Veronese, y que convierte el taller de Veronese como una especie de galería e intenta conservar todo junto hasta su muerte. En 1681, este bisnieto muere y se produce una diáspora. En el mercado veneciano empiezan a circular, por lo tanto, pinturas, bocetos y dibujos de Veronese. Fue un momento de oro para los coleccionistas que deseaban adquirir obras del Veronese en pequeño formato. Ahora bien, tras este prólogo, ya estamos preparados para entrar en la historia de Paolo Veronese en el siglo de Tiepolo. Un siglo en el que la suerte de este maestro veneciano se hace más compleja. No solo porque se trata de hacer un seguimiento de las ventas, de las exposiciones, etcétera, sino que se pone en marcha un mecanismo de revival pictórico, de reinterpretación de su estilo por parte de varios artistas, pero también por parte de varios coleccionistas. Unos coleccionistas que ya no son solo príncipes, gobernantes, pontífices, sino que con frecuencia son figuras personajes de la burguesía, los conocedores, los expertos, por así decirlo, o aficionados, que tienen relaciones culturales y eruditas en toda Europa, sin embargo. Y también el entorno de los residentes ingleses en Venecia, los cónsules extranjeros. Con respecto al mundo del siglo anterior, este es mucho más diverso, por así decirlo. Y antes de Tiepolo, los planteamientos sobre cómo se podía reinterpretar la pintura de Paolo Veronese, su escala cromática, su luz. También a ese respecto hay que mencionar a Sebastiano Ricci, que es otro artista, un pintor considerado un artista del pleno del siglo XVIII. Sin embargo, es anterior. ¿Y por qué lo menciono? Porque él dio inicio de manera vistosa, por así decirlo, a esta reinterpretación de Veronese. La diapositiva que ven en la pantalla ahora mismo muestra una comparación que nos habla
claramente de las diferencias entre el retablo del Veronese de la izquierda, la boda mística de Santa Catalina en las galerías de la Academia de Venecia, y a la derecha un retablo de Ricci que retoma, reinterpreta, se inspira en, no hablemos de copia, porque copiar no es el verbo correcto, pero evidentemente se respira un aire de familia entre ambas pinturas. Y esta praxis, este planteamiento lo tiene Ricci no solo en las pinturas destinadas a las iglesias, sino también para las obras destinadas a coleccionistas privados. Un caso muy eclatante es el de la colección para la que Ricci trabaja, que es la colección del cónsul inglés en Venecia, bueno, cónsul embajador inglés en Venecia, que se llamaba Joseph Smith. El palacio existe todavía y se utiliza en las bienales de arte contemporáneo. Por lo tanto, si tienen la oportunidad de estar en Venecia durante la bienale, pues apunten en el mapa también el palacio del cónsul Smith. Smith fue un personaje muy importante en la Europa del 17 porque vendió toda su colección al rey Jorge III de Inglaterra. Por lo tanto, hoy en día, todas las obras que pasaron por manos de Smith se encuentran en la colección real de Hampton Court o de Windsor. Sebastiano Ricci pintó para Smith varias obras a la manera de Veronese. Vamos a ver solo dos, simplemente para tener una idea de cómo se podía reinterpretar Veronese, pero también cómo incluso un coleccionista como Smith podía aprovechar un pintor, un artista de su época, para poseer unas pinturas que recordaban, celebraban el gran pintor del 16, puesto que las obras originales de Veronese eran muy escasas. Primero vamos a ver la adoración de los Reyes Magos, probablemente basadas en la versión del mismo tema de Paolo Veronese, que se encontraba en aquella época en la iglesia de San Silvestre y que hoy se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Aquí tenemos la preciosa versión procedente de la iglesia de Santa Corona en Vicenza. Cuando vayan a ver la exposición de Veronese, intenten recordar también la obra de Ricci para comprender un poco las diferencias. Y también tenemos en esta exposición aquí en el Prado una copia del 16. La otra obra que Sebastiano Ricci realiza a la manera de Veronese es este, Cristo y la María Magdalena, basado en una pintura que en aquella época se encontraba en la iglesia de San Sebastián en Venecia y que hoy se encuentra en la Pinacoteca de Brera en Milán. Estos son tan solo dos ejemplos muy especiales, muy concretos, que sin embargo, ojo, no agotan la relación a distancia que un pintor del 18 como Ricci podía tener con Paolo Veronese, porque Ricci va un poco más allá y pinta varias copias parciales basadas en pinturas de Veronese. Siempre lo hace para el cónsul Smith, son copias para el cónsul Smith, pero se trata de un tipo muy especial de copias porque reproducen solo unos detalles de unas pinturas concretas. Vamos a ver ahora cuál puede ser el motivo de esta operación. Los detalles, el detalle que vemos aquí se solían llamar arie di testa, estudios de cabeza. Y Ricci las saca del convite o banquete en casa de Levi. ¿Por qué se copian esos detalles, ese detalle de cabezas? Probablemente porque
Marco Boschini, el escritor que mencionamos al comienzo, cuando celebra las pinturas de Paolo Veronesi, con frecuencia se fija en los detalles, en algunos detalles, sobre todo el aspecto de los rostros, de las caras. Es decir, que incluso el ámbito de los escritores de arte influye en la forma en la que se iba a copiar Veronese o cuáles son los elementos que se debían copiar de Veronese. Este es otro detalle de cabezas, estudios de cabeza, siempre de la misma serie. Y Boschini, al hablar de las bodas de Caná de Veronese, y aquí lo he marcado en amarillo para que lo vean mejor, insiste en el grupo de los músicos, en el centro de la pintura. Uno de ellos, el que tiene las calzas amarillas y el ropaje blanco, durante mucho tiempo se consideró que era el autorretrato de Veronesi. Y Boschini, celebrando precisamente ese detalle, por así decirlo, empuja a los artistas a copiar o a replicar esos detalles. Ricci lo hizo y Fragonard, Jean-Honoré Fragonard también lo hizo, este pintor francés que a mediados del 18 visita Venecia y deja una libreta de apuntes pictóricos magnífico con figuras sueltas o cabezas. Desde un punto de vista estilístico, estos estudios de cabeza, espero que puedan verlo desde allí. Bueno, en primer lugar, cabe decir que Ricci no tenía ninguna intención de pintar unas falsificaciones de Veronese. De hecho, en la colección de Smith, estas obras se catalogan como obras de Sebastiano Ricci. Pero si nos fijamos en las pinceladas, en la rapidez del trazo, es como si esas copias pretendieran ser unos bocetos, unos bosquejos. Y los coleccionistas y los entendidos del 18 tienen una gran sensibilidad estética con respecto a la pincelada rápida, el trazo rápido. Y además es en ese siglo en el que empieza a abrirse camino la idea de que el boceto de aceite, al óleo, perdón, que es un poco la primera idea del artista, que se convierta en un objeto de colección. Nos sorprende, por lo tanto, que el gran protagonista de la fortuna de Veronese en el 18, junto con Tiepolo, es decir, Francesco Algarotti, erudito, escritor, agente de Augusto III de Sajonia. Nos sorprende, decía, que Algarotti en 1760 le pida a Tiepolo que repintara una copia de una obra de Paolo Veronese, y leo las palabras de Algarotti porque son mucho más interesantes que las mías, porque esta copia, repintada por vos, valdrá muchísimo, mucho oro, mucho dinero, y parecerá el modelo del cuadro. Algarotti, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Le pide a Tiepolo que haga una especie de pastiche, que retoque, que haga una copia de lo que Algarotti, de una copia que Algarotti encontró en el mercado para que parezca de Veronese, para que parezca un boceto de Veronese. Algarotti es la persona que acuñó la idea de Giambattista Tiepolo como Veronese redivivo o renacido. Y si leemos el catálogo de la colección de Algarotti, encontramos varias referencias entre
referencias cruzadas entre las obras de Tiepolo y de Veronese. Estos tres, Tiepolo, Veronese, Algarotti, forman una especie de triángulo que es uno de los más fascinantes e intrigantes para comprender el éxito de Paolo Veronese en el 700. Si bien Algarotti permanece en Venecia muy pocos años, entre 1743 y 1746, tuvo un papel realmente determinante. Como decíamos, en el catálogo de su colección, que está impreso y tenemos aquí a la vista, he marcado en amarillo la referencia a Cagliari. Se menciona una obra, pero lo que me interesa es la última línea, entre paréntesis. Dice, véase Tiepolo Giambattista. Entonces hay que ir a la página sobre Giambattista Tiepolo, y son varias páginas porque Algarotti compró muchas obras, pinturas, dibujos, etc. Y marcado en amarillo vemos dos referencias muy importantes. Se refieren a las copias que Algarotti le pidió a Tiepolo, tomando como originales obras de Veronese. La primera es una obra que está aquí expuesta estos días, es decir, el banquete en casa del fariseo con Magdalena, con María Magdalena. Esta es la copia de Giambattista, que hoy se encuentra en Dublín. Y este es el original, que precisamente está aquí, en la segunda sala, al fondo de la sala, una obra preciosa que ilumina toda la sala. La pintura de Tiepolo lo paga Algarotti 60 zecchines. Y esta es la única referencia que voy a hacer a un precio, porque es una cifra enorme, disparatada. Porque una moneda de oro, que era la moneda de alto nivel, con un cequín se podía alimentar 70 operarios del arsenal al día. Esto para que ustedes tengan una mínima idea de lo que se estaba dispuestos a pagar en el siglo XVIII por una copia de Veronese, realizada por Tiepolo. Sin embargo, hay algo que no cuadra. Estamos en 1760. Tiepolo está a punto de salir hacia España. Es un pintor más que famoso, ya. ¿Y por qué necesitaba copiar? No tenía ninguna necesidad, obviamente. ¿Por qué se presta a esta operación? Porque probablemente Algarotti no le pedía realmente copiar, sino demostrar que era superior a Veronese. Este es el reto. Según Algarotti, los pintores de su época, y Tiepolo es el mayor pintor de su época, debían, por así decirlo, competir con la pintura del pasado, con el arte de los maestros antiguos. Pero hay que tener en cuenta que para Algarotti, Veronese era un pintor que no había respetado el principio del decorum. Algarotti le acusa haber introducido en sus cenas, en sus banquetes, los enanos, los bufones. Sabemos también que Veronese acabó ante la Inquisición por ello. Y para decirlo con palabras en español, espero correcto, obras como las bodas de Caná o el banquete en casa de Levi, para Algarotti eran hermosas mascaradas. Es decir, no eran correctas desde el punto de vista histórico, no eran fieles desde el punto de vista histórico. Entonces le pide a Tiepolo no solo que copie y reinvente Veronese, sino que le encarga unas obras desde cero que se parecen,
que parecen unos nuevos veroneses. Y esta es una de las obras más famosas de este tipo, el banquete de Antonio y Cleopatra, que se encuentra en Australia. Hoy lo atribuyen a Tiepolo, pero atención, su historia es algo más compleja porque no fue encargado por Algarotti en 1743 para la Galería de Augusto III de Sajonia. Y en la carta, la carta de encargo, Algarotti especifica todos los elementos iconográficos que Tiepolo tiene que introducir de manera absolutamente literal. A la derecha hay dos rayas moradas que indican las divinidades egipcias de Isis y Osiris. Hay unas esculturas que vemos en el fondo. Son fundamentales porque la historia de Antonio y Cleopatra no se desarrolla en una villa veneciana, sino en Egipto. Por lo tanto, Algarotti le pide a Tiepolo que introduzca exactamente esos detalles. Algarotti, por lo tanto, le pide a Tiepolo que emule a Veronese y lo supere, no solo copiarlo. Y le pide a Tiepolo que haga como que el espectador puede entrar en un mundo imaginario. Algarotti decía que hay que entrar dentro de las obras, hay que poder caminar dentro de las obras, ver todo lo que se oculta al ojo humano. Y ese efecto de atraer al espectador dentro de la obra, según Algarotti, lo hacían también las pinturas de Veronese, pero de una manera muy distinta. Tanto Paolo Veronese como Tiepolo crean dos mundos imaginarios, pero son dos mundos distintos entre sí. Y como botón de muestra vemos esta comparación. Los dos artistas pintan el mismo tema, con el mismo sujeto, es decir, la familia de Darío frente al general Alejandro Magno. Arriba vemos la obra de Veronese en la National Gallery de Londres y abajo un fresco realizado por Tiepolo en 1743, siguiendo las indicaciones de Algarotti para una villa veneciana, y todavía está en esa villa veneciana en Montecchio Mayor, cerca de Vicenza. A primera vista parecen iguales, pero si entramos en las obras, si entramos con nuestros ojos en estos temas ficticios, vemos que Tiepolo lo ha cambiado todo. Hay mucho más drama, mucho más patos, los colores son mucho más claros. Tiepolo pinta estos frescos en verano y debemos imaginarnos las ventanas abiertas de par en par de esta villa, con el sol, la luz, el calor entrando en la sala. Otro mundo con respecto al que Paolo Veronese escenificó en su obra actualmente en la National Gallery. Obviamente, la idea de encargarle a Tiepolo unas pinturas veronesianas o copias basadas en Veronese le servía a Algarotti para superar la dificultad de encontrar obras originales de Veronese, porque él no lo consigue. Hay otros agentes en Venecia que consiguen comprar pinturas de Veronese para el rey de Sajonia, Augusto III de Sajonia. Por ejemplo, los lienzos murales de gran tamaño de la familia Cucina, presentada a la Virgen. Algarotti, ¿qué es lo que le envía a Augusto III? Le envía la pintura de la izquierda, una obra de taller de Paolo Veronese, que aquí está
expuesto en la versión del Palacio Ducal, aquí en la exposición. Es el rapto de Europa, que el maestro veneciano convierte en una especie de sesión de maquillaje, de aseo. Nada de raptos, porque el rapto de Europa es el secuestro de una princesa. Y aquí se transforma en una sesión, como decíamos, de aseo, de maquillaje o de belleza para la dama veneciana. Algarotti envía esta pintura a Dresden. ¿Y quién firma la tasación? Tiepolo. Para Tiepolo, esta pintura es original de Paolo Veronese. Hace una copia de la obra, la vemos aquí a la izquierda. Y poco tiempo después, también Tiepolo tasa otra pintura de Veronese, de una colección particular veneciana, de cuyos propietarios conocía, y lo define una vez más como una obra original. Es una pintura que se conserva aquí cerca, la Anunciación, conservada en el Thyssen-Bornemisza, que hoy se atribuye, sin embargo, al taller. ¿Por qué he mostrado estas dos pinturas del taller de Veronese? Que Tiepolo, como perito encargado de tasar una colección, por lo tanto fijar su valor económico, y considera que esas obras son originales. ¿Tiepolo no fue capaz de originar la mano de Paolo Veronese, acaso? O sus ayudantes del taller. ¿Existe un motivo económico que le llevó a certificar las obras como originales? No sé, son todas preguntas que un historiador del arte evidentemente se plantea, y que nos ayudan, además, a comprender la gran diversidad de planteamientos, de enfoques que Tiepolo adoptó para con Paolo Veronese. Hasta ahora hemos hablado siempre de pinturas, pero Tiepolo tuvo también la oportunidad de estudiar los dibujos de Veronese. Aquí en la exposición hay algunos de ellos y nos dan, son una buena muestra de la calidad de los dibujos de este maestro del Renacimiento. Pues bien, Tiepolo pudo ver directamente estos dibujos en una colección muy importante, la colección de los Sagredo, y también pudo inspirarse en ellos. Aquí vemos solo un ejemplo, no quiero aburrirles. A la izquierda vemos este estudio para un traje de un paje realizado sobre un papel azulado, desteñido también. Es un dibujo de un detalle y probablemente Tiepolo lo tuvo en cuenta, lo tenía en mente cuando en varios folios que se conservan en el Victoria Albert Museum de Londres realizó unos estudios de figuras de pajes para sus pinturas. Finalmente, otro folio que sin duda Tiepolo debió ver en la casa de Sagredo es este, un estudio de conjunto para el gran lienzo del Paraíso en el Palacio Ducal de Venecia. Es un estudio compositivo muy complejo, solo un pintor podía entenderlo. Aquí en la exposición de Madrid hay un folio de composición muy importante y también un folio con múltiples estudios. Veronese utilizaba la pluma, dibujaba muy rápidamente, no malgastaba papel. Pero nos preguntamos, ¿un coleccionista del 18 estaba capacitado para saber el valor de un folio como este? Probablemente era mucho más fácil para un pintor comprender el valor de un folio de este tipo. Me estoy acercando a la conclusión, no se preocupen. Volver a recorrer la trayectoria de éxito de un artista y la aceptación de un artista entre los coleccionistas significa también
tener en cuenta no solo los aspectos que ya hemos analizado, sino también los espacios que ocuparon sus obras. A veces son actuaciones muy limitadas, por ejemplo, desmontando el marco, sustituyendo el marco, pero a veces se aproximaron obras de manera muy específica y a veces incluso se llegó a mutilar o a canibalizar las obras. Lo vamos a ver en un momento. Aquí tenemos el tema de la familia de Darío ante Alejandro. Una obra que hasta 1857 permanece en Venecia, en el palacio de la familia de los Pisani Moretta, un palacio que existe todavía. Este en el centro, que en 1740 protagonizó una obra de modificación decidida por Clara Pisani. Esta mujer aristocrática involucra a Giambattista Piazzetta, un pintor veneciano de aquella época, pidiéndole pintar una obra emparejada para que hiciera pareja con el de Paolo Veronese, pintando un tema relacionado con la historia de Darío y Alejandro. Piazzetta pinta esta obra con la muerte de Darío. Es el episodio anterior, pero el estilo, como vemos, es totalmente distinto. Piazzetta es el príncipe de una pintura muy tenebrosa, muy oscura. Viaja por un camino totalmente opuesto al de Veronese y opuesto también al camino de Tiepolo. Por lo tanto, podríamos preguntarnos por qué se decidió así. Pero Clara Pisani no solo se dirige a Piazzetta, sino también se dirige a Tiepolo, encargándole la decoración del techo de la sala en el que se exponen las pinturas de Veronese y Piazzetta. ¿Y qué le pide a Tiepolo? Le pide un techo en lo que se celebra el antepasado de la familia, que se llamaba Vettor Pisani, la figura del siglo XIV. La pintura está todavía ahí. Lo que vemos aquí es el modelo. Por lo tanto, en esa sala, Tiepolo y Veronese estaban físicamente próximos, más próximos que en ningún otro lugar. En 1786, el escritor y poeta Goethe viajó a Venecia y quedó absolutamente anonadado por la visión de esta sala del Palacio Pisani. Una sala que permaneció intacta hasta 1857, porque, como dijo Chiara Pisani, estas pinturas, y aquí la cito, son obras que no tienen un precio real, sino un precio del mero cariño que le tenemos. Desgraciadamente, sus herederos no pensaban de la misma manera. En 1857 la pintura sale de Venecia. Pero ya mucho antes de mediados del siglo XIX, muchas obras de Paolo Veronese, a partir del mediado del siglo XVIII en adelante, empiezan a dejar Venecia, a abandonar Venecia. Y uno de los episodios más fascinantes al que en Udine dedicamos una exposición en 2012, tiene que ver precisamente con Veronese, con Tiepolo. Es un poco complicado de explicar y voy a tratar de simplificarlo. El nuevo cónsul inglés
en Venecia, James Wright, en 1773, intenta ayudar a sus compatriotas británicos que llegan a Venecia para comprar pinturas, intenta ayudarlos a comprar cuadros de Veronese. El primero es el lienzo que vemos aquí. No miren el título ahí abajo, el pie de foto, sino simplemente atribúyanlo a Paolo Veronese. El comprador era John Stuart, tercer conde de Bute, que en aquella época era primer ministro, como si fuera Starmer hoy, el primer ministro de Jorge III. La pintura que vemos en esta diapositiva fue adquirida como una obra original de Benedetto Cagliari, hermano de Paolo Veronese. John Stuart, en aquella época, estaba decorando su residencia, su palacio de Luton Park, que hoy es el lugar donde se encuentra un aeropuerto de Ryanair. Y Stuart viaja a Italia para comprar precisamente lienzo de gran tamaño para decorar su palacio. Y compra precisamente esta pintura como obra original del hermano de Paolo Veronese. Los críticos, los estudios, obviamente avanzaron y esta pintura se atribuye a Giambattista Tiepolo, es un original de Tiepolo. E incluso en los inventarios del Palacio de Procedencia, Palacio Cornial de la Reina, de comienzo del 18, aparece como obra original de Tiepolo. Ojo, yo no quiero entrar ahora en este tema tan complicado de por qué este cuadro se compra como obra original del 16. Pues depende también de los peritos, de los marchantes que se vieron involucrados en esta negociación, obviamente. Lo que importa aquí son algunos hechos. En primer lugar, el tema, Moisés salvado de las aguas. Un tema realmente muy veronesiano. En la exposición hay una versión vertical en pequeño formato que forma parte de la colección del Prado, pero Veronese aborda este tema también en un formato horizontal, alargado. Aquí vemos tan solo uno de los ejemplares, el de Dresden. Aquí también este tema se reinventa en la forma, en la cabeza de la dama, como si fuera una dama veneciana relajada en el campo. Pues Tiepolo, al reinterpretar el tema, hace exactamente lo mismo. Y lo hace precisamente en una pintura que acaba en Inglaterra y luego viaja a Edimburgo. Una pintura que, atención, se cortó por la mitad a mediados del siglo XIX, porque antes ese detalle, ese trozo que vemos a la derecha con un alabardero, formaba parte de la pintura. ¿Por qué lo habían cortado? Porque el alabardero, en efecto, es un poco un intruso para una pintura destinada a coleccionismo privado. La pintura de Tiepolo sin alabardero funciona mucho mejor desde el punto de vista de la composición, porque le da un papel central al tema. Aquí lo vemos, parece una pintura más coherente, más acabada. Y los coleccionistas y los marchantes no dudaban ni un ápice a la hora de cortar, mutilar las obras. Y en la exposición de 2012 los juntamos de nuevo para que se comprendiera mejor la deuda hacia Veronese, la deuda de Tiepolo hacia Veronese. Tiepolo, con la ayuda de Algarotti, sin embargo, va mucho más allá en estas reinterpretaciones veronesianas, porque en otra versión, también del tema Moisés salvado de las aguas,
esta que se conserva en la Galería Nacional de Victoria en Australia, aquí se da un proceso de imitación mucho más avanzado, mucho más atrevido. Los restauradores encontraron huellas de trazos de tiza en la preparación, que es algo que se utilizaba normalmente en el 16. Ana González lo puede confirmar, pero no se utilizaba en el 18. Y existe una carta de Algarotti en la que le dice a Tiepolo, resumiendo, le dice, para que una pintura tuya parezca una obra del 16, utiliza tiza. Es decir, que existe ese intento de emular superando a Veronese. Y de hecho, con respecto a la pintura de Udine, esta versión australiana es mucho más convincente desde el punto de vista, si nos planteamos una reinterpretación veronesiana. Aquí vemos algunos detalles para que se pueda hacer una comparación con las obras de Veronese de la exposición. Y no es una casualidad que esta pintura entrara como un Veronese en los museos australianos y que luego fue atribuido a Ricci y después, finalmente, a Tiepolo. Es una historia, por lo tanto, bastante atormentada. Nos encontramos a mediados del 18. En la segunda mitad de ese siglo, varias obras de Veronese, sobre todo las que se conservaban en las iglesias, incluso pequeños retablos o pinturas no tan escenográficas, empiezan a salir hacia Europa, a salir al mercado. Por ejemplo, en 1767, las monjas de San Agustín de Murano pusieron a la venta un conjunto decorativo que Veronese pintó en aquella época. Lo vendían por 1.300 ducados. Este conjunto del que formaba parte el retablo y las puertas del órgano se encuentran en Burghley House, en Inglaterra. Sin embargo, afortunadamente, están enteras. En otra situación, sin embargo, se encuentra otro retablo que fue expuesto en 2009. El retablo para la iglesia de San Francesco Lendinara. Lendinara es una aldea, un pueblo cerca de Rovigo, en el Véneto. Allí, Veronese realizó para la familia Petrobelli un retablo que a finales del 18, estamos en 1788, se troceó, literalmente. Un marchante nos recuerda toda esta historia y dice, este retablo se venderá como la carne del matadero, pobre Paolo, pobre pintura. Estos fragmentos se reparten entre varios museos y en 2009, en Dalish Picture Gallery, se organizó una exposición en la que se trató de juntar todas estos trozos esparcidos por el mundo. Y esta foto que vemos es precisamente el montaje de estas piezas. ¿Por qué se troceó? Pues porque los trozos pequeños eran más fáciles de vender, eran más fáciles también de transportar. El tema el episodio del retablo Petrobelli es tan solo uno de los traumas que llevó después la Revolución Francesa para el patrimonio artístico veneciano. Paolo Veronese pagó su precio y entre las obras confiscadas por Napoleón estaba evidentemente la boda de Caná, que ya hemos visto varias veces, pero también estaba la pintura que vemos aquí, Júpiter fulminando los vicios. Una pintura
que en aquella época se encontraba en el techo, en la sala del Consejo de los 10 del Palacio Ducal. Es una de las primeras obras públicas realizada por Veronese para el Estado de Venecia cuando se traslada definitivamente a Venecia en 1553. Por lo tanto, no es un techo cualquiera. Y además, el Consejo de los 10 era el organismo que se encargaba de la seguridad del Estado, lo tenía que proteger de los enemigos. Por lo tanto, la decisión de Napoleón y de sus comisarios de arrancar ese techo y transportarlo tenía realmente el sabor de un castigo. La República Veneciana no quiso llegar a un pacto, no quiso aceptar Napoleón. Y de alguna manera el traslado de la pintura del Consejo de los 10 tiene precisamente el sabor de un castigo para la República de Venecia. En 1711, como saben, sancionó la devolución de las obras, en otra fecha, las obras confiscadas por Napoleón. Sin embargo, no hubo forma, pese al compromiso, al esfuerzo de Canova, el gran escultor que se envió como intermediario, como emisario, no hubo manera. Por lo tanto, tanto Júpiter fulminando los vicios como las bodas de Caná permanecen en Francia. Y fueron el anticipo simplemente de otra salida de pinturas desde Venecia. Muchísimas gracias, pero esta es otra historia. Muchísimas gracias por su paciencia, por su resistencia también. Espero que se haya comprendido mi intervención. Muchas gracias.